Ya ahí está. Entonces, Sudamérica es una región sumamente importante para las pretensiones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta infografía? Cómo Estados Unidos se ha encargado de intervenir en Latinoamérica para poder controlar esta región. Entonces, claro, nos vamos al título y después cada infografía tiene unas reseñas escritas que pueden estar acompañadas de imágenes, como es el caso. En este caso, lo único que acompaña es la bandera, más que no nos entrega mayor información que mostrarnos claramente el país que se está Tú no refiriendo lo usas. dicha infografía. Segura. Segura, Lucas. Sí. Señor Rojas, coloque en mute su... Perdón, profe. Ya, tenemos por otra parte la Operación Cóndor, ¿cierto? Que nos muestra, y arriba la Escuela de las Américas. Estas no son, no nos muestran una intervención como tal, pero sí operaciones dentro de diversos países para controlarlo. Entonces la infografía también nos está mostrando este tipo de operaciones o nos está dando un ejemplo de muchos de estos, cómo operó Estados Unidos en la región. ¿Ya? Ya. Y si nos vamos, eso era para recordar porque el profesor Diego dijo que ustedes tienen muy poca entrega en la última guía que trataba esta infografía. Solo 10 de ustedes la han entregado para que se vayan poniendo al día. Es súper fácil de leer esa infografía, así que porfa, para que ahí le respondan al profesor que está bastante preocupado. Ya muchachos, ¿qué es lo que es un gráfico? Donde podéis ver los porcentajes o cantidades de algo. Muy bien, ahí se puede ver los porcentajes o cantidades de algo. Un Una gráfico compara. es una forma de organización y representación simplificada de un conjunto de datos, como dijo su compañero, estadísticos relacionados entre sí. O sea, su compañero dijo porcentajes o datos. En sí, el porcentaje es un dato que ha sido calculado, no es un dato puntual, pero se puede sacar y se puede graficar. ¿Qué elementos contiene un gráfico? No, mejor, partamos. Eh, ¿Qué tipos de gráficos conocen ustedes? de De línea, de barra, barra, de de línea. círculo. El de líneas, de barra, el de torta, ese de círculos, Exacto, el esa gráfico cosa. tipo torta. ¿Ya? ¿Y qué elementos contiene este gráfico? Mm, Barras. Bueno, el barras. que es de barras contiene barras, pero ¿qué elementos se encuentran en... Información. Porcentajes. Años, o sea, comparación entre O los sea, siglos. depende de lo que queráis exponer. Ya, pero si sacamos, porque el gráfico de torta muestra netamente porcentajes, ¿ya? Lo que le está mostrando ese gráfico es que el círculo completo genera el 100%, ¿cierto? Y después se le va dividiendo en base a lo que usted quiera mostrar. El gráfico de barra muestra cantidad. Ya el gráfico de Son barras muestra números. cantidad y el de puntos o el de línea Años. Muestra avance. muestra Porque, como variaciones, ¿cierto? sí, porque como que va para Exacto. adelante. Así. Como que sube, baja, que eso no se puede visualizar mucho en un gráfico de barra o perdemos mucho espacio. Se podría, pero perdemos mucho espacio. Y en el de círculo se compara. El de círculo es para mostrar porcentajes, comparación de porcentajes, nada más, ¿ya? O del total de algo. Pero ¿qué elementos contiene un gráfico no de torta, sino que un gráfico de barra o un gráfico de líneas? Números. Cantidades. Aparte, ¿qué tienen? ¿Cómo yo puedo mostrar esta información en una hoja a través de un gráfico? ¿Qué tiene que tener un gráfico? Mm, Información, argumento. No. Una variable. Pero vean, si no vayan, a ver, no sé si la pregunta es compliquen. súper fácil de responder, pero Los visualmente, ¿qué tiene? colores. Visual, cuando yo lo miro, ¿de qué está compuesto un gráfico? De una base, Ya, ¿no? esa base, ¿cómo se llama? El X y el Y. No, Ya, ¿y es que eso no, cómo se llama? no sé cómo se llama.
Ejes. Pendiente. Son Ah, ejes. Ah, Todo gráfico tiene un eje X, como dijo su compañero Godoy, y un eje Y. ¿Ya? En el eje Y es una variable fija y en el eje X es la variable que varía. Se puede decir. ¿Ya? Generalmente nosotros vamos a tener en el eje X información no solo numérica, ya puede ser información escrita, no sé, los meses del año. Los meses del año siempre van a ir en el eje X, porque eso es lo que usted va a comparar, y en el eje Y van a ir siempre datos numéricos. Ya, no sé, cantidad de agua que cayó en el año 2010. Entonces, usted va a tener los meses y la variable numérica en el eje Y. ¿Cierto? Entonces, un gráfico está compuesto por ejes. Ya ahí tenemos distintos tipos de gráficos. El objetivo de un gráfico dice poder establecer comparaciones y realizar análisis e interpretaciones de la información cuantitativa de un modo sencillo y accesible para las personas. Otro propósito es identificar el tema que intenta ser representado. En las ciencias sociales solemos distinguir distintos ámbitos destacando lo político, lo económico, lo social y lo cultural. En las ciencias o en general, en un gráfico, ¿ya? ¿Dónde identificamos el tema que vamos a representar? ¿cuál era la pregunta, profe? ¿Cómo yo sé o cómo yo identifico qué representa el gráfico? Los nombres, o sea, abajo, sí, los datos, No, sí, sí, está bien. Pero ¿qué es lo más importante de un gráfico? el Ya lo título, vimos en la infografía. ¿Qué es lo más el título. importante? El título. El título es relevante siempre en cualquier, ya sea gráfico, sea tabla estadística, sea infografía, sea mapa, ya sea una fuente escrita. El título es sumamente importante porque el título nos permite a nosotros saber qué es lo que estamos leyendo o qué es lo que vamos a analizar. Si yo les hago un gráfico y le pongo los meses del año, ¿cierto? En el eje X, y le coloco las cantidades numéricas en el eje Y, y le pongo puntos, no sé, en el 6 en enero, en el 8 en febrero, en el 9 en... ¿Cómo sé yo cómo le doy sentido a eso si el título no No lo está. muestra? ¿Ya? O sea, obviamente cada eje va a tener ¿no? ¿Cómo se le dice? Así como centímetros, milímetros, Su medida. su variable, su medida. Ahí está, muy bien. ¿Ya? Y eso nos va a guiar un poco, pero sin el título nosotros no podríamos entender bien de qué se está tratando el tema. Entonces Identificar de qué trata. el título es sumamente importante. Sin el título nosotros no vamos a poder identificar qué es lo que intenta representar ese gráfico. Ya, esto es una tabla estadística. Toda tabla estadística nosotros la podemos llevar a un Título. no, un gráfico, un a gráfico. un gráfico. Nosotros las tablas estadísticas las podemos llevar a gráficos. ¿Ya? En este caso, ¿cómo sería el gráfico acá? ¿Qué va en el eje X? Los Los años. años. Ah, no, no, Los no. Años, años. Ah, ¿cierto? No, sí, 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 los sí, años. sí, sí. Los años. Y en el eje Y, ¿qué es lo que va? El El trigo y la trigo y la harina. harina. Y Ya, ahí pero se... va la cantidad en quintales. Eso es lo que Sí, va. oh, sí. Después nosotros para comparar vamos a hacer o barras o puntos o líneas de colores distintos para comparar el trigo y la harina, o las exportaciones de trigo y harina, en este caso a California. ¿Se entiende? A sí, ver, profe. No. les voy a explicar nuevamente, pero esperen. Yo tengo, ¿cierto? Aquí, ya, ¿cierto? Aquí van a ir los años.
1848. Disculpe, yo no tengo las pizarras que tienen los profes de matemáticas. Así que esto es 18, perdón, Algo humilde. 49, etcétera. Y así hacia adelante, ¿cierto? Y aquí yo coloco en miles de quintales. Entonces aquí en la variable, porque aquí obviamente va el eje Y, y se le Profe, pone guión la variable quintal. abajo y se le ponen miles de quintales. ¿Ya? Guión quintal. Un quintal es una medida como ellos portan el trigo. No sabría decirle exactamente así como cuántos kilos es un quintal. ¿Ya? A lo mejor van a ser 50 kilos. Señor Godoy, siéntese, déjese hacer estupideces. ¿Ya? Pero se exporta en quintales. Ya es como cuántos kilos. Un quintal tiene que ser una cierta cantidad de kilos. Y acá va el año. Ya, entonces nosotros podemos hacer, no sé, si acá está el 3, tenemos la opción de hacer un gráfico de barras, ¿cierto? Donde la exportación de trigo y harina es la misma, y le damos un color. Ya, por ejemplo, usted tiene que tener acá abajo puesto, especificado, no sé, en celeste es el trigo, Y en naranja, y no sé, la pues harina. busquemos otro color. Naranjo, rojo, verde, azul. Puede ser cualquier color, ¿no? Sí, usted lo elige, pues. Ya, y con rojo la harina, ¿ya? Entonces la harina la pinta en rojo. Esto también puede hacerse en líneas. La línea también usted tiene que especificar bien claro cuál es el color. Pero lo que me interesa que sepan es que en el eje Y van los miles de quintales. Acá abajo van los años y yo acá voy a comparar la exportación de trigo y la exportación de harina. Ya puede ser en gráfico, después no sé, pues. Después teníamos 87. Ya está por acá arriba el 87. No voy a seguir más porque... Pero en este caso tenemos que la harina va a llegar, ¿cierto? Al 69 y después volvemos al select y aquí va a llegar a 89. O sea, 87, perdón. Ya, y ahí yo estoy comparando las exportaciones de trigo y harina a California en 1848, entre 1848 y 1855. ¿Ya? También esto podría ser, usted le hace los puntitos, ¿cierto? No sé, pues aquí el puntito, y las líneas van a ir generándose solas, o sea, este va a subir así, después va a subir más, y etcétera. No lo voy a hacer porque se van a enredar. Pero ¿se entendió cómo se compara? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Entonces, en el eje X iban los años, ¿cierto? En el eje Y iban los miles en miles de quintales, y después yo en la unión de estos dos puedo comparar la exportación de trigo y la exportación de harina a California en entre 1848 y 1855, dependiendo del gráfico que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, me servía el Yes. gráfico de torta acá. No. Sí, sí, ¿O sí. sí? ¿O sí o no? Ah, no servía, No, no po, servía. no. No, No, no sirve porque el gráfico de torta no sirve. está comparando, o sea, es para un año. Hubiéramos tenido que hacer un gráfico de torta para cada año, Ahí no, sí, y pero sacar el No que ver. porcentaje. No que ver. O sea, cuál fue la exportación total de trigo y harina en ese año y después sacar el porcentaje de cuánto porcentaje de trigo se exportó, cuánto de harina y poder hacer el... Así que un gráfico de tortas no nos servía en estos momentos. O sea, ya. Sigamos. Oh, pero que no veo con... Ya, el título de la tabla, como ya les dije, es sumamente importante para saber qué es lo que nosotros vamos a comparar, ¿cierto? Las variables, que ya se las mostré y se las expliqué,
¿cierto? ¿Y qué tipos de preguntas puedo extraer de acá? ¿Qué tipo de preguntas podría extraer de esta comparación? ¿En qué año hubo una mayor exportación de trigo y harina en California? ¿Ya en qué año hubo la mayor exportación de trigo y ¿En qué harina a año hubo la California? menor? ¿En qué año hubo la menor ¿En también? qué año hubo la menor? ¿O dónde hubo la mayor diferencia entre la exportación de trigo y harina? Exacto. Exacto. Ya, o sea, podemos extraer harta información de este gráfico, ¿cierto? Ya, este es el gráfico de líneas o de puntos que yo le estaba comentando, ¿cierto? Ingresos fiscales por concepto de aduana. ¿Qué es lo que es un ingreso fiscal? Por concepto de aduana son los impuestos que se pagan para internar productos al país, y eso está en miles de dólares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros entre 1910 y 1920, entonces tenemos que en 1910, ¿cierto? Se ingresaron 46.907 mil dólares, ¿cierto? Y así en adelante hasta 1920. ¿Ya? El título de la tabla nos dice claramente que nosotros vamos a trabajar ¿qué cosa? Ingresos Los fiscales ingresos fiscales. por Los concepto de ingresos edad. fiscales, ¿cierto? Por concepto de aduana, solo por concepto de aduana. Porque ingresos fiscales tenemos por distintas cosas. Usted cada vez que va a comprar algo a un Pagáis en negocio, parte. usted está pagando un impuesto que llega al gobierno, ¿ya? Lo que se llama el IVA. Taja. ¿Ya? Pero en este caso solo están comparando por concepto de aduana. O sea, lo que entra al país tiene que pagar impuestos y esos son los dineros que se obtuvieron entre 1910 y 1920. Ahí están las variables del gráfico, ¿cierto? 70.000, 60.000, 50.000. Ahí debiera tener la variable arriba por lo menos que diga en miles de dólares. Ya, porque si no son 70.000 a secas. Bueno, aparece en el título, pero debiera colocarlo ahí igual para evitar errores. Ya, y los tipos de preguntas son sumamente similares a los de la tabla, ¿no? A ver, ¿en Sí, qué año fue en la menor cantidad de ingresos de ingresos En el fiscales? año 1919. Ya. Eh, vamos ¿cómo se llama? Voy a pensar que ustedes se la saben. De acuerdo al contexto histórico internacional, ¿por qué creen ustedes que entre 1818 y 1819 bajó la cantidad de ingresos fiscales por concepto de aduana? Oh, Por la guerra mundial. ¿Ya qué El pasó con la guerra término mundial? Con la Primera Guerra terminó. Mundial. Pues bajaron por Terminó. ¿Qué es lo que nosotros más exportábamos o qué es lo que nos compraban más? el cobre. salitre ¿Y para qué servía el Ah, salitre? casi. para los Para pescados. explosivo. Para las Para armas. hacer armas, ¿cierto? Para hacer Pólvora. el salitre o municiones. Entonces, ¿la baja a qué se debe entonces? La guerra Que mundial, nos porque robaron mucho ellos no podían salitre. comprar no, salitre. al salitre la que Nosotros no viene de compraban comprobado. salitre. No Ya, pues, compraban salitre para hacer las armas para la guerra. Al claro, salitre pues, sintético, una es el salitre sintético, que eso se muestra claramente en 1914 y 1915, que fue cuando se le prohibía a Chile comercializar con Alemania. Pero después, en el 16 y en el 17 ya ingresa Estados Unidos a la guerra, por lo tanto también tenían que comprar municiones y ellos no tenían salitre sintético, así que se lo compraban a Chile, ¿ya? Pero cuando se acaba la guerra ya no necesitan fabricar municiones, por lo tanto la venta de salitre bajó y eso generó una caída bastante abrupta en los ingresos fiscales por concepto de aduana. Ven que se puede extraer información más allá de lo que nosotros estamos viendo netamente en el gráfico. O sea, yo puedo, de acuerdo a los años, puedo saber por qué fue la baja. Sí. Ya. ¿Cuál será el tema del gráfico? Bueno, está escrito en el título. Otro gráfico, número de gabinetes en el cargo
de los presidentes de la República de Chile entre 1879 a 1925. ¿Ya? Esto es un periodo en la historia de Chile que se conoce como el parlamentarismo. ¿Cuál era la característica del parlamentarismo? ¿Recuerdan ustedes? Cambiar ¿Algo? de Yo no. presidente. Ya, el parlamentarismo hubo una alta rotación de ministros. Sí, de ministros. ¿Por qué? Porque el Congreso tenía poder sobre ellos y los podía interpelar. Al interpelarlo hizo que hubiera una rotación muy alta de parlamentarios, o sea, de ministros, perdón. No de presidente, el presidente se mantenía, pero los ministros los tenían que cambiar cada cierto tiempo. Y en este caso nos está diciendo que nos estaba mostrando cuántos gabinetes tuvo cada presidente. ¿Ya? Y ahí nos muestra que hay desde Balmaceda, que está mal escrito ahí, disculpen, desde Balmaceda hacia adelante, bueno, desde Jorge Montt en adelante comienza el parlamentarismo. Antes de eso hay presidencialismo. Si se dan cuenta, en el presidencialismo hay una estabilidad en gabinetes. En los máximos que tuvieron 6 gabinetes distintos. Balmaceda tuvo problemas aparte, así que no lo vamos a tomar como en esta lógica, pero si ustedes miran de aquí en adelante, Jorge Montt tuvo 9, Errázuriz 11, Germán Riesco 12, o no, 13. Entonces, es una alta cantidad. Entonces, esto que nos está haciendo, nos está permitiendo comparar el número de gabinetes entre los distintos presidentes. ¿Ya? Esto es, aquí tampoco serviría un gráfico de líneas, ¿ya? Porque nos está mostrando algo puntual de cada presidente. Tampoco servir de torta. Tampoco. No, el de torta tampoco. El de torta es solo para porcentajes. El de Sí, es torta como menos, más po. para solo una cosa así, porque no es difícil hacerla con las otras cosas. Sí, no, sí, por ejemplo, cuando hay elecciones y te dicen, ya, este porcentaje sacó este candidato, este sacó este, ahí hacen el de torta. Ya, muchachos, antes de terminar, el ejercicio de síntesis dice lo siguiente. ¿Se puede hacer un gráfico o una tabla estadística en base a la inmigración latinoamericana en el siglo XXI? Sí, Sí, Sí. ¿cierto? La disminución en la natalidad en los países del Cono Sur. no, ¿Por Sí. qué no si la natalidad es un dato? es que no sé qué es la natalidad. La natalidad es la cantidad de niños que nacen en un país. Sí se puede, Sí se profe. puede, Ah, po. entonces sí, Se bo, puede, sí, bo. ¿cierto? Los rasgos de la cultura del campesinado chileno durante el siglo XIX. Sí, También. No, ¿por qué? ¿No? No se No, puede, si no se ¿qué él puede. no? está mostrando los rasgos de la cultura, son características subjetivas, Ah. no son datos. Amigo. Características de la cultura del campesinado chileno. No sé, el campesino criaba corderos, el campesino trabaja la tierra. ¿Eso lo puedo colocar en un gráfico? No, no, no. No, No. no porque es algo cualitativo, no cuantitativo. La inequidad salarial entre hombres y mujeres en países en vías de desarrollo. No. Sí, Sí, pues, Sí, son po. datos, pues. Muchachos, todo lo numérico, todo lo cuantitativo se puede graficar. dinero. La formación del pensamiento ilustrado y liberal en Francia del siglo XVIII, Sí. No sé. no, porque está hablando de Creo que no. pensamiento, no es un dato. No hay datos. ¿Ya? Y el aumento de las exportaciones de cobre en Chile a finales del Ahí siglo sí, XX, sí. Eso sí. sí, Ahí sí. ¿cierto? Entonces, muchachos, en resumen, logramos entender que la parte más importante de un gráfico, de una tabla Eso todo. estadística, de un mapa, de una infografía, es el título. El título me va a decir qué es lo que yo estoy comparando y qué es lo que yo estoy viendo. Después de eso, que dentro de las características de los gráficos tenemos ejes, a excepción del de torta, en el eje X y en el eje Y, donde tienen que ir, en el Y siempre tiene que ir un dato numérico, ¿cierto? Y en el eje X puede ir un dato cualitativo, o como son meses del año, etc.
Y en la unión de estos dos ejes, usted puede comparar diversas cosas siempre y cuando tengan datos cuantitativos. La inmigración, la disminución de la natalidad, la inequidad salarial, ¿cierto? El aumento de las exportaciones, etcétera. Pero en general, los gráficos y la tabla estadística sirven para comparar y analizar datos numéricos que existen tanto en las ciencias sociales como en las ciencias duras, matemáticas, ciencia, biología, química, etc. Ya, muchachos, voy a pasar la lista porque ya esto se va a cortar y ¿Por qué después, tan rápido, oiga? porque no tengo todavía no pasan la cuenta de pago, entonces tenemos 40 minutos solamente. Ya, muchachos, Ah, ya, pero si estamos luchando para que las próximas sean más largas las clases. Abayay, no, pero ahí nomás. Presente, profesor. Alfaro, Aliaga, Aliaga está, ¿no? Presente. Álvarez, Matías, Álvarez Joaquín, Presente. Andrade, Presente, profesor. Avendaño, Bobadilla, Bravo, me escribió por chat. Nicolás Briones, Presente. Bustos, Presente. Calixto, Presente. Concha, Presente. Delmas, Presente. Fernández, Presente. Flores, Godoy, Presente. Gómez, Gutiérrez, Izquierdo, Labraña, Leonard. A Leonard yo lo vi. Presente. Ahí está. Miano, perdón. Minay, Mondaca, Montoya, Presente. Neira, Peña, Risco, Robles, Presente. Rojas, Presente, profe. Sánchez, Vargas, Vera, Emanuel, Vera Yeral, Vergara, Vivas Presente, profe. y Zamora. Ya, muchachos, nos estaríamos viendo ya después de... Profe, yo estoy 2 presente. semanas más. ¿Quién? ¿Godoy? Sí. Ya. Ah, Flores me dice que está. Presente. Gutiérrez. Flores y Gutiérrez. Espérenme un poco. Es que se me pegó el dedo, profe. Flores y Gutiérrez. Ya. Muchachos, nos estaríamos volviendo a ver después de las vacaciones del 18. Así que ¡Hecho! espero que estén bien. Entreguen las guías, porfa, para que el profe no esté ahí estresado. Yo estoy al día, profe. Quiebro Muy como bien, Metal muy Gear. bien. Entonces, entreguen, trabajen, ya queda poco y espero que disfruten sus vacaciones de septiembre, sus pequeñas vacaciones y nos estaríamos viendo a la vuelta. Muchachos, Vale, un profe. gusto haberlos visto. Nos Chao, estamos profe, viendo. cuídense mucho. Cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Andy. Chao, profe. Bendiciones. Elmas. LOL. Chao, profe. Chao, chao. Profesor, Dígame, le envió un mensaje, ¿cuál es? Apellido. Minay. Minay, dígame. No, sí, a ver, espera. Ahí se la había enviado. Ya, Minay, ahí está presente.
Vaya tranquilo nomás. Acá atrás. Vaya nomás, ya ahí está presente.